Absolutamente sí, lo recomendaría sin ninguna duda. Te diría que recomendaría el RIN de gasto. ¿Y por qué? Te diría porque el RIN de gasto me da una solución. Yo recomendaría implementar rinde gasto, en primer lugar, porque te ayuda en el proceso de las rendiciones, en tener la información en una nube. Para nosotros, Rindegasto es un aplicativo que viene a satisfacer una necesidad. Lo recomiendo abiertamente. Recomendaría Rindegasto netamente porque facilita y limpia un poco los procesos respecto al uso de papel. Recomendaría Rindegasto 100%. La verdad es que una aplicación que debiese conocer al menos todo administrador de las finanzas. Yo recomendaría Rindegasto de todas maneras porque te ayuda a ordenar. Totalmente recomendaría rinde gasto. Ha dado respuesta a nuestras necesidades, sigue dando respuestas a nuevas necesidades y por lo tanto 100% recomendable. Hola, buenos días. Qué gusto acompañarles hoy. Gracias por asistir a nuestro nuevo webinar para mostrarles cómo es que Rindegastos puede ayudarles a mejorar todo lo que es la gestión empresarial de los gastos en cada una de sus empresas. Qué bueno que hayan tomado el tiempo para poder sumarse. Vamos a esperar allí un minutico que se siguen sumando participantes a la sesión para poder dar inicio. La idea hoy es poder comentarles un poco más acerca de Rindegastos. Nos acompañan pues algunas empresas que no nos conocen, ¿cierto? Y que están buscando resolver este problema tan transversal como son las rendiciones de gasto. Nos acompañan algunos de nuestros clientes más recientes también y otros con los que ya hemos tenido la oportunidad de conversar. Además, veo que están en la sala de todos los países, hay de Perú, de México, de Colombia, de Chile. Qué gusto que estén interesados de forma transversal en conocer nuestra solución. Así que vamos a hacer un recorrido por lo que es Rindegastos brevemente, ¿cierto? Para que ustedes conozcan el alcance y quiénes somos. Y luego vamos a pasar a hacer una demostración de la plataforma en la que van a poder ver efectivamente cuáles son todas nuestras herramientas y qué es lo que tenemos para ofrecerles de cara a resolver este problema. Les voy a compartir mi pantalla para que comencemos con la presentación. Ahí estamos. Contarles, bueno, Rindegastos en primera instancia es una empresa de origen chileno. Nosotros tenemos ya más de 10 años en el mercado. Como ven en pantalla, tenemos presencia en 5 países en los que tenemos oficinas, digamos, físicas, con personal atendiendo a cada uno de nuestros clientes. Tenemos más de 5.000 clientes en cartera a la fecha de hoy y tenemos más de 150.000 usuarios utilizando la plataforma diariamente. Nos integramos como uno de nuestros principales plus a más de 15 ERPs del mercado y otros que seguimos sumando a diario para poder dar solución de manera más transversal. A lo largo de todos estos años nos hemos dedicado también a poder tropicalizar o adaptar la plataforma a las necesidades de cada uno de los países. Sabemos que el problema de las rendiciones de gastos suele ser bien transversal, pero dada la naturaleza, cierto, del manejo de los gastos en cada una de las regiones, también hay necesidades y ajustes tributarios y fiscales que no son menores y a los que tenemos que atender para que efectivamente el proceso se desenvuelva de la manera en la que todos esperan. En esa línea y a partir de los comentarios que constantemente estamos levantando de nuestros clientes, hemos ajustado la plataforma para que funcione de la mejor manera en cada uno de los países en los que tenemos presencia, que son los que ven en pantalla. A pesar de eso, y como vieron en el slide anterior, también podemos implementar la plataforma en otros países como Panamá, Costa Rica o cualquier otro, sin ningún problema. Pero los que están en pantalla son aquellos en los que obviamente nos hemos especializado y lo que están viendo son algunas de las adecuaciones particulares que tenemos por país. Por ejemplo, en Chile podemos decir adiós al papeleo. Esto gracias a un oficio del Servicio de Impuestos Internos que permite que cada una de las empresas que utilicen nuestra plataforma puedan efectivamente respaldar sus gastos ante una eventual auditoría con los comprobantes digitales sin necesidad de guardar el físico. También tenemos lo que es un lector de lo que es el PDF 417, que es este timbre que ustedes ven en los comprobantes electrónicos. Tenemos la capacidad entonces de hacer esta lectura, extraer los datos que reposan en el comprobante y así evitar que las personas tengan que digitar y tener además la fiabilidad, ¿cierto?, de que la información es fidedigna.
En Colombia tenemos lo que es la lectura del XML de la factura. Sabemos que el proceso allá cada día más tiende a ser con facturación electrónica, por lo cual nosotros simplemente con adjuntar el XML podemos leer toda la información y hacer el desglose que reposa en la misma, es decir, desde el receptor, los impuestos, ¿cierto? Y toda la información fiscal necesaria que exige la DIAN en este caso en Colombia para que un gasto sea válido. Además de eso, hemos desarrollado lo que llamamos nosotros asignación de factura, que es una herramienta o una funcionalidad súper versátil que viene a resolver este tema de que en Colombia cada vez que se hace una compra, la factura viaja directamente a una casilla centralizada que tienen las empresas, que usualmente suele ser finanzas, contabilidad, pagos, etcétera, y que genera de algún modo un embudo y una complejidad al no saber efectivamente de quién son los gastos para poder luego hacer el match con las rendiciones. Nosotros desarrollamos una herramienta que permite efectivamente hacer un repositorio de estas facturas en nuestra plataforma y a partir del monto cada usuario puede simplemente identificar cuáles son los gastos que hacen match con esas facturas para ir al repositorio y extraerlas simplemente con un clic. Con esto alivianamos la carga de las áreas financieras, mejoramos la trazabilidad y a su vez ayudamos al usuario a que efectivamente rinda de la manera correcta. Por su parte, en Argentina, recientemente, y esto es una primicia, la semana que viene vamos a hacer el lanzamiento oficial de lo que es la validación ARCA, que no es más que la capacidad que tiene la plataforma para que a partir de la creación de un gasto que tenga efectivamente la quit válida, podamos ir a hacer la consulta y traer toda la información de este proveedor. Esto evidentemente también se traduce en trazabilidad, en ganancia de tiempo, en hacer que los datos sean mucho más fidedignos y que las áreas contables estén mucho más tranquilas al contar con toda la información a mano. Perú, por su parte, que es uno de los mercados en los que también nos ha ido súper bien, contamos con la lectura del código QR, que es el símil del PDF 417 para Chile, así que ahí también podemos escanearlo y extraer la información. También podemos leer los XML cuando tenemos obviamente este documento y además tenemos la planilla de movilidad, que es una de las cosas fundamentales dentro del proceso de las rendiciones de gastos en Perú, ¿cierto? Sabemos que la SUNAT exige que efectivamente los gastos en materia de movilidad tengan que ser rendidos en una planilla como bien particular, ¿cierto? Con unas condiciones bien puntuales y nosotros hemos desarrollado esta dentro del sistema para que simplemente se ingresen los gastos y luego todas las áreas tengan la tranquilidad y la certeza de que esto se va a poder exportar atendiendo a la normativa fiscal. Y finalmente en México contamos también con la lectura del XML, sabiendo que el SAT exige, cierto, que el PDF y el XML tienen que estar allí para que un gasto sea válido. Efectivamente se pueden adjuntar ambos componentes a la plataforma. Nosotros nos vamos a encargar de la lectura y la construcción del gasto sin que tengan que digitar absolutamente nada. A partir de ahí vamos a poder hacer además la verificación del UUID, que es este elemento único, ¿cierto?, que nos permite asegurarnos de que un gasto no se ha rendido dos veces y adicional, contamos con lo que es el recupero de factura, que permite resolver la problemática en México, en la cual cada vez que se hace una compra no llega efectivamente la factura de manera inmediata, sino que luego el usuario tiene que solicitarla al comercio puntualmente. Nosotros nos encargamos de esto por ustedes para que el usuario efectivamente se dedique a lo realmente importante. Así que solo con enviarnos una foto del comprobante que entrega el Oxxo, el 7-Eleven o cualquier comercio en el que hayan gastado, nosotros nos vamos a encargar de recuperar por detrás la factura y hacerla reposar en la plataforma. Si se fijan, son muchas las cosas que tenemos. De hecho, estoy nombrando las principales. Obviamente, cada uno de los países tiene otras particularidades a las cuales también podemos adaptarnos a nivel de configuración, por la creación de campos, flujos de aprobación y otros, para que esto funcione de la mejor manera. Pero lo que quiero transmitirles a todos aquellos que todavía no nos conocen, ¿cierto?, es que efectivamente esto está pensado para ser regional y está considerando todos los elementos, no solo fiscales, sino de usabilidad para que la plataforma ciertamente funcione bien para cada uno de ustedes. Trabajamos con todos los rubros. Esto funciona desde empresas pequeñitas, ¿cierto? Una pyme, 2, 3 usuarios que efectivamente quieran digitalizar todos sus procesos desde el inicio, hasta multinacionales o grandes holding que efectivamente tienen operaciones mucho más complejas y que tienen un volumen de rendiciones realmente importante. Somos capaces de adaptarnos y de resolver el problema de las rendiciones, sin importar además el tipo de rendiciones que sean, cajas chicas, fondos por rendir, solicitudes de anticipos, tarjetas de crédito. Cada una de ellas que va variando efectivamente por rubro, nosotros estamos en capacidad de poder atenderla. Voy a cambiar mi pantalla entonces para poder iniciar la demostración y que podamos ver cómo esto que les estoy contando se muestra, ¿cierto?, de una forma tangible
y se convierte en realidad. Entonces, denme un segundito, vamos a cambiarnos de pantalla y vamos a pasar a lo que es la demostración. En pantalla están viendo lo que es mi celular. Vamos a partir este demo, ¿cierto? Desde la versión móvil, Rindegasto funciona, es multiplataforma, por lo cual se puede utilizar desde una computadora, una tableta o un celular respectivamente. Para el móvil está disponible para iPhone y Android sin ningún problema, se descarga de forma gratuita y el único requerimiento técnico es un celular inteligente estándar del que todos tenemos en la actualidad con una cámara fotográfica. ¿Cómo funciona esto? Vamos a crear una cuenta a nombre de nuestra empresa. La mía en este caso se llama Inside Sales Demo y dentro de esto vamos a crear un usuario para cada una de las personas que efectivamente tengamos que incorporar a la plataforma. Cada uno de estos usuarios va a poder tener acceso a alguno de los 3 roles o perfiles con los que trabajamos: rendidores, aprobadores o administradores, entendiendo a los administradores como aquellos que tienen las facultades para hacer modificaciones a la plataforma, obtener reportería, exportar datos y que suelen ser el personal de contabilidad, finanzas o afines. Un usuario puede tener un perfil, 2 perfiles o todos los perfiles sin ningún problema si es que la naturaleza de sus actividades dicta que así sea. ¿Cómo se crean los gastos? Lo primero que hay que hacer, ¿cierto?, es incorporar la información a la plataforma y vamos a ir dejando estos gastos como un borrador hasta tanto estemos listos para enviarlo dentro de una rendición. En esa línea, entonces, vamos a pinchar en gastos, vamos a hacer clic en el más que está en la parte inferior derecha y dependiendo del país en el que nos encontremos, entonces vamos a tener acceso a múltiples alternativas para poder ingresar los datos. Al ser esta obviamente una cuenta demo, están disponibles todas las opciones. Dependiendo en el país en el que estén, algunas estarán disponibles y otras no. Vamos a avanzar con la creación del gasto entonces a partir de lo que es el Scanit. Esto es un OCR que se encarga de leer la información del comprobante y extraer los datos básicos del mismo y a su vez contiene inteligencia artificial generativa, con lo cual en la medida en la que vas creando cada día más gastos, va aprendiendo y es capaz de inferir y completar campos adicionales como la categoría, el centro de costo o cualquier otro que tengas dentro de la plataforma. Vamos a pinchar entonces Scanit. Lo primero que la plataforma va a pedir, sin importar cuál es el método de creación que estés utilizando, es la política de gastos. La política no es más que lo que dicta cuáles son los campos que cada persona en particular tiene que completar. Siendo yo una vendedora, soy parte de la política comercial, porque esto podría establecer que tengo un limitado set de cuentas contables para que yo pueda rendir o que tengo ciertos proyectos asignados al cual imputar mis gastos. Podría perfectamente haber otras personas que sean parte de la política de operaciones, o esto podría estar creado por proyecto o por cualquier otra variable, dependiendo de la dinámica de la empresa. Y ahí reposa justamente uno de los principales atributos de la plataforma, que es la flexibilidad que tiene para su configuración. En relación a la moneda, Rindegasto es multimoneda, así que se pueden crear gastos en cualquier moneda del mundo sin ningún problema. Y luego se puede fijar una tasa de cambio, para lo cual hay distintos mecanismos también para hacerlo y llevarlo a la moneda de contabilización. Utilizamos el Scanit y voy a poder tomar una foto, que es lo más práctico para todos aquellos rendidores, además que se encuentran en terreno, ¿cierto? Elegirla desde la galería de mi teléfono o simplemente adjuntar un documento si fuese el PDF de una factura. Vamos a tomar la foto, que es lo habitual. Yo aquí tengo una boleta. Utilizamos la foto, siempre puedo procurar que sea lo más legible posible, guardamos y el Scanit va a comenzar a procesar la información. No es necesario que aguardemos que efectivamente el Scanit procese, demora algunos segundos en hacerlo y de hecho podríamos cargar varios comprobantes a la vez y en la medida en la que esto ocurre, él simplemente por detrás va a seguir escaneando la información. Ahí está el Scanit listo, ¿cierto? Demora igual súper poco tiempo. Si yo ingreso al gasto, entonces puedo ver varios aspectos importantes. Es decir, por una parte puedo ver que se leyó que este es un gasto de la Hacienda Gaucha, que es del 7 de marzo por 78.243 pesos. Tengo ya completado, ¿cierto?, que es del grupo alimentación y de la categoría desayuno, porque como he rendido este gasto antes, ya la inteligencia artificial lo sabe y me plantea o me propone cuál es el grupo o la categoría a la que usualmente yo imputo este tipo de gasto. También tenemos qué tipo de documento es, el RUT del proveedor, el número del documento. Y aquí podemos ver además cómo podemos incorporar datos personalizados, es decir, al margen de los datos más básicos de cualquier gasto, yo puedo incorporar otros como empresa que me sirvan para tener reportería y poder tener mejor trazabilidad, como por ejemplo el proyecto. En esa línea, y una vez que todo está completado, si es que algo de esto queda incompleto, yo simplemente puedo editar el gasto, ir y completar el proyecto según las opciones que me haya dado mi empresa, guardo efectivamente el gasto y con eso queda nuevamente, ¿cierto?, constituido, digamos, el gasto. Otro aspecto importante, y en este particular para Chile, es que el Scanit no solo una vez que lee la información, ¿cierto?, y rescata los campos, si es que rescata, por ejemplo, un RUT válido,
Entonces tenemos este chip del Servicio de Impuestos Internos que me permite ver cuál es la información, digamos, de este proveedor dentro del servicio de impuestos para así poder tener quizás más tranquilidad acerca de que este proveedor efectivamente es un proveedor formal y además que la naturaleza del gasto ciertamente coincide con lo que me están rindiendo. Entonces, este chip además está disponible para Perú también y para México, es decir, nosotros podemos también hacer la consulta al SAT, podemos hacer la consulta a la ARCA en Argentina y podemos hacer la consulta a la SUNAT para entregar esta información que agrega muchísimo valor principalmente a las áreas contables. Otro elemento súper interesante del Scanit es que si se fijan en ese botoncito amarillo, si yo pincho, él me da otras alertas que además son mega relevantes para todas las empresas, ¿cierto? Al resguardar que los gastos que se estén rindiendo efectivamente formen parte de la naturaleza de sus servicios, porque esto es lo único que luego me va a servir para que yo pueda declarar estos gastos y recuperar impuestos, etcétera. En esa línea, este comprobante particular me da la alerta de que se está rindiendo alcohol, de que fue ejecutado fuera del horario laboral y además este en particular que no tenía un identificador fiscal válido. Entonces, todos estos elementos me hacen entender rápidamente que tengo que tener algo de alerta. Esto le sale, digamos, al rendidor, pero también luego le aparece a toda la cadena de aprobación que esté configurada para que, bueno, se tomen las decisiones necesarias en relación a si este gasto se aprueba o se rechaza. Esta acción tenemos que hacerla tantas veces como gastos efectivamente vayamos a incorporar a la plataforma. Voy a hacer un segundo ejercicio. Vamos a irnos nuevamente al más. Y si se fijan, yo les contaba anteriormente que tenemos para leer los XML, que tenemos la lectura del código, ¿cierto? Que tenemos siempre igual la creación del gasto, allí donde dice crear gasto, hace referencia a la modalidad manual. Sabemos que igual, dependiendo de quiénes sean las personas que están rindiendo, muchas veces las actividades que realizan son complejas, así que podría ser que tomo el comprobante, lo doblo, lo meto al bolsillo, se deteriora. Eso no tiene ningún problema. Probablemente la inteligencia artificial y todos los robots, etcétera, que tenemos para crear los gastos no va a funcionar, pero yo siempre puedo tomar la fotografía y completar la información a mano. Es decir, cualquier comprobante igual se va a poder ingresar. Vamos a hacer un segundo ejercicio con el lector de códigos, por ejemplo. Para ello, nuevamente, pinchamos el lector. Ahí me abre la cámara, yo aquí tengo un comprobante, apunto, nuevamente me pide la política, si se fijan es súper rápido y cuando yo hago clic en continuar, se rellena de forma automática el proveedor, la fecha, el total y los elementos que identifica dentro de estos comprobantes, sin necesidad que haya tenido que digitar nada. Obviamente, como esto es una lectura directa, corresponde también adjuntar el archivo y tomar la fotografía para asegurarnos de que esto tenga un comprobante válido y si es el caso de Chile, por ejemplo, entonces yo pueda olvidarme de guardar el físico. Si es que tengo campos que quedan incompletos, nuevamente puedo simplemente seleccionarlo y guardarlo. Si se fijan, entonces la creación de los gastos es realmente muy rápida y además allí me quedó un pequeño alerta porque estamos en capacidad de incorporar que ciertos campos sean de obligatorio cumplimiento, poner topes por monto, poner o condicionar fechas de antigüedad para cada gasto. Es decir, nos aseguramos de que si esto no cumple con las reglas y las políticas de tu empresa, el gasto simplemente no puede avanzar para que la información llegue a contabilidad de la forma más completa y correcta posible. ¿Ok? Vamos a hacer el ejercicio con estas dos modalidades en aras del tiempo. Vamos a ver si me queda un poco más de espacio al final. Les voy a mostrar para cada uno de los países cómo es que esto se visualiza y las distintas consultas a los entes fiscales. Cada vez entonces que yo creo un gasto, esto queda guardado en mi bandeja de borradores, ¿ok? Y en esa medida yo puedo ir almacenando cada uno de estos. Si se fijan, ahí tengo un gasto particular que tiene una pequeña marca en amarillo y hace referencia a que hay gastos similares encontrados. La plataforma tiene un algoritmo de duplicidad, con lo cual cada vez que se crea un gasto, lo compara con el histórico de los gastos creados en la cuenta, no solo por la misma persona, sino por todo el personal, y se encarga de hacerte saber si efectivamente ese gasto se parece a otro, en este caso se parece en 87.5% a otro gasto que de hecho ya está aprobado. Esto está pensado para que el rendidor idealmente se dé cuenta si es que ya rindió, ¿cierto? Y pueda no enviar este gasto nuevamente y para que el aprobador efectivamente tome una decisión en relación a si aprueba o rechaza. Entonces, tenemos los gastos en borrador, vamos a enviar la rendición. ¿Cada cuánto se hace esto? La periodicidad la eligen ustedes dentro de su empresa, diario, una vez a la semana, a la quincena, al mes, cuando alguien regrese del viaje. Ustedes tienen que determinar eso. Nosotros nos vamos a ir a informes. Nuevamente seleccionamos el más. La política viene por default. Cada usuario va a tener asignada su política con las características que necesite de acuerdo a su cargo o perfil. Vamos a poner un título, ¿cierto? En este caso vamos a poner informe demo.
Guardamos, creamos el informe, la plataforma me va a mostrar cuáles son todos los gastos que yo he venido efectivamente almacenando como un borrador y que tengo disponibles para rendir. Y si se fijan, hay un 59 que hace referencia a todos los gastos que no cumplen las políticas internas y por lo tanto yo no puedo rendir hasta que los subsane. Puedo seleccionar entonces cuáles son los gastos que efectivamente yo quiero incorporar, que en este ejercicio yo simplemente voy a utilizar 2, pero perfectamente podrían ser hasta 100 gastos sin ningún problema. Avanzamos. Y en este caso, si es que yo tuviese un fondo asignado, recordemos que en Rindegasto se pueden rendir caja chica, fondos por rendir, anticipos, viáticos, ¿ok? Que además tienen 2 modalidades. El usuario puede solicitarlos, ¿ok? Para que esto tenga trazabilidad dentro de la plataforma, o contabilidad simplemente puede asignarlos directamente dentro del sistema. Si es que yo tuviese un fondo, me van a aparecer efectivamente cuáles son los que tengo disponibles. Yo puedo cruzar la rendición contra alguno de ellos, con lo cual, además después voy a tener la trazabilidad para entender cuánto dinero le he otorgado a esta persona, cuánto de ese dinero ha gastado y en qué lo ha gastado y el saldo que va quedando. Puedo dejar una nota o no dejarlo, e incluso podría adjuntar un archivo que podría ser la cartola de mi estado de cuenta si es que esto se tratara de una rendición con tarjeta de crédito. Guardamos y él va a confeccionar el informe en base a la sumatoria de los gastos que efectivamente yo incorporé. Si todo está bien, yo envío mi informe y ¿a dónde va a viajar? Al flujo que la empresa haya designado en mi caso. Cada usuario puede tener un flujo diferente. Los flujos pueden ser por usuarios, centros de costos, proyectos, política. Todo va a depender de la dinámica de cada empresa. En ese sentido, además, los flujos pueden estar compuestos por una o varias personas, las que ustedes elijan, ¿ok? Y podría ser que eventualmente revise primero el jefe inmediato, luego el gerente, finalmente pase a contabilidad y cierre en tesorería. Esa dinámica perfectamente es viable y además dentro de este flujo pueden haber condicionales por monto. Es decir, hay un universo dentro de esta parametrización que está pensado para ajustarse a todos los escenarios de todas las empresas. Como esto está siendo cruzado contra un fondo, me da el pequeño detalle acerca de si el saldo es suficiente o no, cuánto me quedaría si es que me aprueban, para que yo también tenga control un poco acerca de los gastos que realizo. Envío efectivamente el informe y lo que va a ocurrir en este instante es que la plataforma va a asignar un número de folio, que es ese 2181, al informe, que es único y con el cual todos vamos a poder tener trazabilidad en el tiempo. Desde este minuto, el rendidor ya no tiene más nada que hacer, sigue contando con una bandeja donde puede saber que está en proceso, es decir, que se está revisando, que está cerrado, que ya pasó por todas las etapas de revisión. E incluso vamos a poder crear alguna etiqueta personalizada, como esa que dice contabilizado, al gusto de cada empresa, ¿cierto? Con las distintas etapas que maneje. Puede ser que yo elija simplemente ir revisando sobre la marcha mis informes, pero los pongo cerrados y por pagar. Y efectivamente, el último jueves de cada mes, filtro todo lo que está por pagar, ejecuto las transferencias y los marco pagados. En esa línea todos tienen total claridad al respecto y cada una de las acciones se maneja con notificaciones que pueden ser además de tipo push, ¿cierto? Dentro de la aplicación o vía correo para aquellos que no utilizan habitualmente la aplicación móvil. Hasta este punto, el rendidor. Este proceso es transversal para todos los países, ¿cierto? ¿Y a dónde se fue esto? Se fue efectivamente al aprobador, que va a tener la tarea de revisar sus informes, con lo cual va a contar con una bandeja, ¿cierto? Donde va a ver exclusivamente lo que le corresponde y se van a ir almacenando los informes desde los más antiguos hasta los más nuevos. Ahí tenemos el informe que recién procesamos y yo simplemente como aprobador puedo ingresar, puedo ver el gasto, ¿cierto? Puedo poner esto en grande, puedo hacerle zoom, ver el detalle, ¿ok? En este caso particular, por ejemplo, yo intencionalmente rendí este gasto en pesos chilenos, pero la moneda original era la moneda de Uruguay, así que ahí me establece automáticamente la tasa de cambio, que también es un gran plus para quienes tengan gastos internacionales. Yo puedo aprobar el gasto, obviamente, con lo cual me desplaza al siguiente gasto y yo podría rechazar este, ¿cierto? Y poner, solo por dar un ejemplo, no legible. ¿Ok? Y rechazarlo. ¿Por qué hago este ejercicio? Para mostrarles que no es todo nada. Si efectivamente yo rechazo algún gasto, vamos a finalizar la revisión y vamos a totalizar por los que estén aprobados. ¿Y qué pasa con los gastos rechazados? Bueno, dependiendo del motivo del rechazo, van a poder volverlos a crear, enviarlos en un próximo informe o simplemente van a quedar sin efecto. Yo entonces puedo efectivamente finalizar mi revisión. En este caso soy la única probadora, por lo tanto vamos a cerrar, pero si fuese un flujo, obviamente pasaría dentro de la cadena para las aprobaciones o rechazos de cada uno de los involucrados. Finalizo mi informe y con esto doy por terminado efectivamente lo que es la creación de, la revisión del informe de gasto. Vamos a cambiarnos nuevamente, ¿cierto? Y para cerrar a lo que es la versión de escritorio,
para que podamos ver algunos de lo que son los atributos de Rindegastos en esta versión, es la que está pensada además para las áreas de contabilidad y finanzas, porque es la que tiene o la que maneja efectivamente cada uno de los elementos de reportería, exportación, etcétera. Entonces, ahí nos cambiamos, ¿cierto?, de pantalla y estamos desde la versión de escritorio, estamos con la misma cuenta. Si nos vamos, por ejemplo, a informes, vamos a ver el informe demo que recién procesamos para que puedan visualizar además que esto cruza de forma inmediata entre el teléfono y el computador. Un gran plus, digamos, dentro de la versión de escritorio o un diferencial a nivel de aprobador es que, por ejemplo, si yo ingreso a cualquier informe y voy a hacer cualquier revisión, este me permite, además de poder aprobar o rechazar el gasto, voy a poder editar. ¿Okay? Y esto es muy útil para las áreas contables, que son las que se encargan además de revisar el detalle más técnico de las rendiciones. Por tanto, yo podría editar y cambiar, por ejemplo, una categoría, una cuenta contable, ¿cierto? Y evitar tener que rechazar el gasto por un detalle que era totalmente subsanable. En esta línea es interesante igual mencionar que si se fijan acá yo tengo un código, la plataforma permite que carguemos el listado de cuentas contables tal cual como ustedes lo manejen en su RP. La persona que rinde solo ve el concepto, por detrás reposa el código y esto obviamente nos sirve bien sea para exportarlo o para hacer la integración y contabilizar de forma automática en el RP. Y lo mismo ocurre con cada uno de los campos que eventualmente tenga. Para cerrar, tenemos desde el rol de administrador, que si se fijan tiene muchas alternativas, pero al margen de que podamos revisar en detalle toda esta información, vamos a ver 3 tópicos que yo creo que son fundamentales para todas las empresas y es, por una parte, el Global Empresa. El Global Empresa te permite, es un repositorio, digamos, un backup que gusta muchísimo a todos los que son contadores, auditores, etcétera, porque te permite ver el histórico efectivamente de todas las rendiciones que has procesado a lo largo del tiempo, ¿ok? Todos, repito, son permisos particulares, puedo tener un analista que solo vea el Global Empresa o que solo exporte datos sin ningún problema y desde acá tú puedes entonces hacer una búsqueda mucho más acotada y rápida de todo lo que tienes dentro de la plataforma. Entonces puedes buscar portfolio, puedes efectivamente filtrar, digamos, las rendiciones de una persona en particular, o puedes efectivamente utilizar, como te decía, las etiquetas personalizadas para decir, perfecto, ¿qué es lo que está por pagar? Ejecuto mi transferencia, mi depósito y luego simplemente lo marco como pagado o contabilizado o reembolsado y así puedo tener total trazabilidad, ¿ok? Cada uno de los informes se puede exportar además en un PDF, que es un formato que podemos personalizar hasta cierto punto y que te permite compartirlos con terceros, si es que además eres una empresa pequeña y tienes quizás la contabilidad externalizada, incluso vas a contar con una plantilla que vas a poder compartir. Tenemos por otro lado los fondos que te permiten tener la trazabilidad. Les decía, vamos a cruzar este informe contra un fondo por rendir, un anticipo, etcétera. Desde acá, desde donde el área contable va a poder simplemente decir, perfecto, ¿cuáles son los fondos que tiene en este caso, por ejemplo, asignado de Amelis? Muy bien. Y si yo ingreso al fondo en particular, puedo ver cuánto dinero le he otorgado, cuánto ha gastado, ¿cierto? En qué lo ha gastado, porque siempre queda el vínculo al informe y el saldo que va quedando. ¿Qué es lo que pasa si este proyecto ya finalizó y la persona tiene que devolver esto? Perfectamente puede hacerlo, ¿cierto? Y desde acá y de forma manual, yo puedo registrar un cargo por este monto para poder calzar a cero este fondo. Caso contrario de lo mismo, tuvo que quedar en saldo negativo, cosa que ustedes pueden permitir o no permitir. Simplemente vamos a hacer un abono para calzarlo a cero, entregar el dinero y poder luego simplemente cambiarle estatus y cerrarlo. Es decir, no se va a utilizar más, ya cumplió con sus objetivos, pero siempre igual me queda el respaldo dentro de esta plataforma, así que quedan simplemente ahí en el backup. Finalmente tenemos la reportería. Sabemos que una vez que utilizamos procesos manuales como Excel, quizás para las empresas que aún tienen este proceso sin digitalizar, o incluso si es que tuviésemos otras plataformas que no son tan robustas, hay algunos de ustedes que quizás tendrán algún RP que tiene por ahí un módulo de rendiciones de gasto, que sabemos que hay en el mercado, pero que finalmente no es el core del negocio de ningún RP, por lo tanto no están desarrollados a cabalidad y no son tan robustos como nosotros, así que podrían estar quedando al debe y ustedes podrían estar pensando en la posibilidad de tener una herramienta más completa. Estos módulos no suelen tener, por ejemplo, reportería. Nosotros contamos con una reportería que te va a permitir entender, ¿cierto?, en tiempo real, más o menos en qué es lo que más estás gastando, cómo se comportan las rendiciones de tus rendidores, cuánto se ha gastado en un lapso de tiempo particular, cuántos informes tienes pendientes por revisar, cuánto estás demorando en revisar esos informes y si efectivamente esto puede ser mucho tiempo, incluso puedes ver el detalle, ¿cierto?, acerca de cada uno de los flujos que tengas diseñado, las distintas personas y cuánto está demorando por cada uno. Así que ahí rápidamente puedes identificar y entrar a conversar con esta persona para destrabar y que realmente se mantenga la eficiencia dentro del proceso.
Si es que creaste campos adicionales, muchas veces los clientes nos llegan y nos dicen, a ver, uno de mis principales intereses es que yo necesito saber, porque tengo clientes externalizados, cuánto rindo para cada uno de los clientes por mes. Perfecto, creamos un campo cliente, ¿cierto? De manera desplegable, y en la medida en la que se queda cada gasto, se imputa al cliente y luego vamos a sacar un reporte que además podemos desde acá utilizar como filtro cada una de las variables que hayamos creado dentro de la plataforma para entender cuánto se ha gastado por cliente, unidad de negocio, proyecto, categoría, lo que desees, ¿ok? Entonces, rápidamente aquí vas a poder entender el comportamiento de los gastos e incluso si es que tienes una fuerza de ventas o tienes técnicos en terreno, es decir, si tus rendidores son personal que tiene más o menos el mismo perfil y el comportamiento de sus rendiciones debería ser más o menos el mismo, tú puedes siempre igual buscar, ¿cierto?, por lapso de tiempo y entender que quizás Natalia tiene unas rendiciones que están totalmente desperfiladas del resto y no hay una razón puntual para ello, así que puedo entrar a auditar puntualmente los gastos de Natalia y entender qué es lo que está pasando para corregirlos a tiempo. Se puede exportar toda la información en plantillas personalizadas que podemos configurar según los requerimientos que ustedes tengan. Así que vas a poder modelar los datos y exportarlos en Excel, CSV o TXT, que son los 3 formatos de descarga que tiene la plataforma, en distintas plantillas que podemos parametrizar para tales fines. Muchas empresas me piden una plantilla para llevarla a su RP, si es que es un RP que admite la carga manual de un archivo, otras para presentar algún tipo de reporte en directorio, otras para llevarlo a un Power BI y tener una reportería más atinente a su proceso. Podemos tener múltiples plantillas y exportar la información en el orden y con los encabezados que ustedes elijan. Finalmente, y no menor, la integración, ¿cierto? Nosotros podemos efectivamente integrarnos con cualquier sistema contable. Para ello disponemos de varios métodos. Nuestro principal método de conexión es la API. Tenemos una API de consulta súper robusta que permite que puedan efectivamente hacer el llamado de todos los campos que estamos mostrando en este demo y modelarlos, obviamente, para llevarlos a su sistema contable y así puedan venir, por ejemplo, una vez cada noche a buscar todos los gastos que estén dentro de informe cerrado y llevarlos a su sistema para contabilizar automáticamente. Si es que no se puede por API, podemos descargar un archivo, ¿cierto?, en formato en FTP o podemos conectarnos vía servidor web. Hay varias alternativas que vamos a tener que revisar también de acuerdo a la viabilidad técnica del RP del que dispongas. Lo importante es que se puede hacer, que las empresas que trabajan con nosotros ya lo han hecho antes y que están súper conformes, obviamente, con dar cierre, digamos, a este proceso. Y si es que es una empresa que no es tan pequeña y no cuentas con estos recursos, no es una limitante, perfectamente puedes utilizar Rindegastos también sin integrarte y hacer una descarga manual para simplemente ayudarte a contabilizar de una forma más expedita. En líneas generales, esta es la plataforma. Si ustedes se fijan, está pensada para hacer un recorrido que ayude efectivamente a rendidores, aprobadores y personal de contabilidad y finanzas. Estamos ya casi sobre el tiempo y obviamente quiero dejar el espacio para poder hacer las preguntas, pero no me quiero ir sin poder mostrarles brevemente cómo lucen al menos los gastos para algunos de los otros países, ¿ok? En ese sentido, tengo aquí, por ejemplo, si ustedes se fijan, Inside Sales Demo, ¿cierto? Pero si yo pincho, me puedo cambiar de empresa. Y esto es un gran plus también de la plataforma, es decir, hay una herramienta que se llama multiempresa que permite que si tienes varias razones sociales, puedas simplemente tener un mismo usuario y cambiarte entre ellas con distintos perfiles, con distintas configuraciones. En esa línea, por ejemplo, yo me voy a cambiar a Perú, que sé que tenemos muchos asistentes de Perú el día de hoy, y ahí tenemos, ¿cierto?, distintos gastos creados dentro de la plataforma. Si es que yo pincho cualquiera, acá está, por ejemplo, el botón de la SUNAT, que me permite ver el estado del contribuyente, si es que está ávido, que este documento está aceptado. Así que es la misma consulta que les mostré para el Servicio de Impuestos Internos. Y este, por ejemplo, es un XML que al cargarlo, si se fijan, extrae la información efectivamente de los impuestos y todo lo que es el comprobante, ¿ok? Esto, por ejemplo, por el lado de Perú, el Scanit es transversal para todos los países, así que funciona perfectamente y sin ningún problema. Si es que, por ejemplo, nos vamos quizá, déjenme ver qué otro tengo por acá, si nos vamos a Argentina, ¿ok? Les comentaba que teníamos el tema del ARCA y aquí yo tengo un gasto creado que si efectivamente vamos a esperar que cargue, ahí está, tenemos el botón del ARCA y ahí me da la información, ¿cierto?, de lo que es el quit, etcétera, toda la información de la actividad que tiene o las actividades en las que este proveedor puedes facturar, digamos. Entonces, ahí está también el botoncito y esto funciona efectivamente y del mismo modo, en este caso para Argentina, ¿cierto? Con el SAT, etcétera. Si se fijan, ahí está la lectura además del comprobante a partir del uso de Scanix. Entonces, quería mostrarles esto para que vean que pues es bien transversal y además que pudieran visualizar esta otra herramienta para cambiarnos de empresa.
Sin más, entonces le voy a dar aquí la palabra a Juani de mi equipo, que me va a acompañar, digamos, un poquito como moderadora para que efectivamente podamos ir revisando las preguntas que veo que nos han estado haciendo a lo largo de estos minutos. Y bueno, ojalá el tiempo nos alcance para poder responder a todos y que todos puedan quedar súper claritos acerca de si Rindegastos puede ayudar. Así que ahí te doy la palabra. Hola a todos, ¿cómo están? Muy buen día. Muchas gracias por su asistencia y a Damelis también muchas gracias por esta impecable presentación de la plataforma, contándonos cómo es Rindegastos para todos los países. Tenemos muchas preguntas, así es que en honor al tiempo que tenemos reservado, quizás no las vamos a poder responder todas, pero quédense tranquilos que nuestros ejecutivos se van a contactar con ustedes para responder estas consultas y también para idealmente poder agendar una demo donde podamos presentarles la plataforma directamente revisando su situación respecto a las rendiciones y que esto pueda ser resuelto de manera específica. Así que vamos a avanzar ahí con algunas de las preguntas de Amelis. Tenemos a Claudio Tapia, que nos escribe desde Chile y nos cuenta: me voy de viaje de negocios a China, ¿cómo tendría que realizar los gastos? Claudio, la creación del gasto es exactamente como la viste, es decir, podrías utilizar el Scanit, lo hemos probado en China, lee la información, ¿ok? Simplemente vas a incorporarlo sin ningún problema. Previamente tu empresa debe haber seteado dentro de la configuración cuál es la moneda de contabilización. Supongamos que estando en Chile es el peso chileno, tú vas a poder crear tus gastos sin ningún problema en yuanes o la moneda que corresponda según los lugares que visites, y la plataforma va a tener tres alternativas. Tu empresa va a tener que dictaminar cuál es la que va a utilizar para fijar la tasa de cambio. Podría pedirte que la pongas tú, si es que esto es una rendición con tarjeta de crédito, en cuyo caso vas a saber cuál es la tasa a partir de la cartola o el estado de cuenta. Podría elegir ponerlos ellos, porque muchas veces utilizan la tasa del día de contabilización, o podríamos activar la tasa automática, que fue la que yo mostré, con lo cual la plataforma identifica de forma instantánea que la rendición es diferente a la moneda de contabilización y utiliza mecanismos como el Banco Central de cada país o en algunos casos la página de Open Exchange para buscar lo que es la tasa de cambio y fijarla y que el gasto quede convertido desde el minuto 1. Así que no vas a tener ningún inconveniente ni en China ni en ningún otro lugar al que asistas a hacer tus tareas. Buenísimo. Tenemos por acá también a Lady, que nos pregunta: ¿cuánto se otorga un fondo al rendidor, pero este lo excede? ¿La plataforma lo muestra? ¿Permite hacer la rendición? Allí hay de varios escenarios. Es decir, si primero, la configuración de la plataforma permite que tu administrador dicte si te puedes exceder o no te puedes exceder. Si es que no se puede exceder, lo parametrizamos de ese modo y cuando la persona hace la rendición y la cruza contra el fondo, efectivamente le muestra que no puede superar el monto que tiene disponible. No te va a dejar avanzar. Si el administrador parametriza que efectivamente sea un fondo flexible, entonces sí lo va a permitir, en cuyo caso obviamente va a quedar con saldo negativo y ahí, bueno, la empresa va a tener que reembolsarte posteriormente ese excedente en el que incurriste. Excelente. Hernán nos pregunta por acá: ¿cómo manejan el uso de los centros de costo? ¿Puedo distribuir mis gastos a distintos centros de costo? Los centros de costo los creamos como lo que es un campo adicional, ¿ok? En estricto rigor, no puedes tener un gasto dentro de Rindegastos, puedes tenerlo, por si tu empresa lo autoriza, puedes tenerlo, pero dentro de Rindegastos, en estricto rigor, no permite que puedas subdividir un gasto en centros de costos como de manera automática. Sí es posible que creemos, dependiendo de la cantidad de centros de costo que manejas, varios campos para estos fines y que a partir de ahí puedas tú imputar el gasto dependiendo de su distribución. Es un caso como igual bien particular, no todas las empresas tienen esta práctica, la mayoría exige a sus colaboradores que cada rendición o cada boleta, ojalá idealmente vaya a un único centro de costos, también por temas de orden y de contabilización posterior, pero podríamos revisarlo y se podría, solo que hay que verlo desde el área de implementación, que son los expertos, para que te den la mejor solución en relación a cómo configurarlo para que además sea una configuración amigable y que tus usuarios puedan utilizar sin problema. Buenísimo. Tenemos también a Alberto desde Argentina, que nos consulta si existe la posibilidad de realizar una prueba online de la aplicación. Por supuesto, Alberto. Si ustedes se meten en www.rindegastos.com y van arribita a la derecha, van a ver que pueden registrar un periodo de prueba o free trial
que es por 7 días, ¿ok? Mi recomendación sí es que idealmente puedan contactarnos a partir del formulario que vamos a compartir dentro del chat y solicitar la prueba por ahí. ¿Por qué? Porque la prueba que se encuentra habilitada desde la página web es con el plan Starter. Nosotros manejamos 3 planes, ¿cierto? Que varían entre sí de acuerdo a las funcionalidades a las que dan alcance. Esto pensando que la realidad de una empresa chica no es la misma que la grande, así que también los costos deberían ser diferenciados, pero el que tenemos en la página es con el plan más básico. En ese sentido, mi recomendación es que todos los que quieran una prueba lo pidan desde el formulario y de ese modo, después de una conversación telefónica con algún ejecutivo, vamos a poder habilitarles la prueba, pero en el plan que efectivamente muestre las herramientas y las funcionalidades que ustedes van a requerir para que le saquen el mayor provecho a estos 7 días en una instancia que pueda ser lo más real a lo que ustedes necesitan ver dentro de sus empresas. Súper, justamente el formulario está disponible en el chat, así que para que ahí se puedan inscribir y todos puedan acceder a tener esa prueba. Estamos ya un poco pasados del tiempo, pero tenemos muchas preguntas, así es que vamos a intentar hacer algunas más. Enrique García nos escribe desde México y nos pregunta si se hace la validación de los proveedores en las listas negras del SAT. Sí, dentro de la consulta que hacemos específicamente en México, este chip que les mostré para cada una de las entidades fiscales, en México puntualmente muestra también si es que se encuentra dentro de la lista negra. El ejemplo que yo mostré particularmente no lo tenía. A veces la consulta, dependiendo de la información que el SAT nos proporcione, podría estar o no estar, pero sí lo hacemos, así que ahí no hay ningún problema. Está dentro de la consulta porque sabemos que es parte de la realidad de México, además, y que es súper relevante, obviamente, no incurrir como en faltas comprando a proveedores que están dentro de estas listas. Excelente. Tenemos también a Denise que nos pregunta, ¿cuál es el modelo de suscripción? ¿Es por documento, por licencia? ¿Y cuáles son también los costos de la implementación? Lice, varias preguntas en una y ahí. Nosotros cobramos por usuario registrado, que es cualquier persona que tengas cargada en la plataforma, independientemente de su rol o su perfil. Si tú eres una rendidora, probadora, administradora, eres simplemente un usuario, ¿ok? Y como tal, vamos a cobrar. En esa línea, los costos de implementación varían si hay un cobro de implementación, ¿ok? Que va de la mano con todo lo que es un proceso de consultoría que nosotros brindamos para poder configurar la plataforma. La implementación es muy rápida y tenemos un equipo que además está dividido por países, incluso para entender la realidad de cada una de las empresas en los distintos países y poder hacer una implementación que es súper eficiente, que va en promedio entre 7 y 21 días, dependiendo del tamaño de la empresa. El costo de la implementación varía de acuerdo a la cantidad de usuarios que efectivamente vaya a registrar la empresa, porque en la medida en la que obviamente son más usuarios, la complejidad suele incrementarse. Entonces, este detalle te lo podemos dar una vez que nos contactes, ¿cierto? Tengamos la realidad de tu empresa, cuántos usuarios son, etcétera. Pero lo que sí te puedo transparentar es que hay un costo de implementación, ¿ok? Que va a variar y que vamos a tener que entender primero cuál es la cantidad de usuarios y la realidad para ellos. El costo del fee mensual depende, obviamente, de cada uno de los países. Facturamos de manera local en cada una de las oficinas en las que estamos para que también tengan la tranquilidad de que va a ser una facturación formal, fiscal, local, ¿cierto? Y en la moneda que ustedes necesitan y que van a poder hacer el pago también directamente en esta moneda. Están publicados los precios, la verdad. Tenemos desde el plan Starter, Business, Corporate, Enterprise, como les decía, van cambiando por funcionalidades. Pueden ir a la página, al módulo de pricing, y ahí van a ver la tarifa por usuario registrado. Obviamente siempre es bueno conversar con el ejecutivo, entender la realidad y ver cómo podemos avanzar en esa línea. Buenísimo. En línea con el mismo tema de la implementación, hay varias personas consultándonos cuánto es el tiempo estimado de la implementación de Rindegasto. Sí, como les comentaba, varía, ¿cierto? Pero va más o menos entre 7 días para una empresa que puede ser realmente muy pequeña, es decir, una pyme o emprendedores que quieren digitalizar su proceso y está perfecto, pero que obviamente tienen un proceso que es bien acotado, donde quizás no tienes un RP tan robusto realmente implementado, ¿cierto? Y al ser pocos rendidores, por tanto, no necesitas tantos campos, flujos, etcétera. Así que perfectamente en algunos días, una semana, podemos tener la plataforma lista y funcional. Después vamos a otra cantidad de empresas que tienen más o menos entre 15, 20, 25 usuarios, incluso un poquito más, que más o menos la media va por ahí entre los 12 y 14 días. Y las empresas más grandes, pues hacemos un esfuerzo por implementarlas también de una forma bien rápida. En la media estamos demorando 21 días, evidentemente un holding, y se me escribe una empresa en este minuto de 2.000, 3.000 usuarios, yo feliz, no le voy a prometer 20 días, porque es un proceso más complejo, pero en el estándar
más o menos eso es lo que tardamos. Un mes, no más que eso. Y además es súper importante en este punto que sepan que no necesitamos a nadie del área de tecnología, ¿ok? Que no es un proyecto realmente que les va a demandar grandes recursos para poder llevarlo a cabo y que necesitamos a las personas de contabilidad y finanzas que sepan del proceso y que nos puedan proporcionar la data necesaria para configurar ajustado a la realidad que ustedes tengan. Excelente. Ya en honor al tiempo vamos a ir con la última pregunta. Van a quedar muchas preguntas sin responder en vivo, pero nos vamos a contactar con ustedes para poder responderlas y ojalá agendar esta demo personalizada. Pero hay una pregunta que se repite mucho para personas que están en este webinar de distintos países y es si Rindegastos puede integrarse con las distintas versiones de SAP y con algunos otros ERP del mercado. Sí, por supuesto que sí, con SAP particularmente, que obviamente es de los ERP más conocidos, más utilizados, tenemos muchos clientes integrados, así que sí se puede en sus distintas versiones, Business One, R3, HANA, cualquiera que utilicen. Como les comentaba a lo largo de la presentación, en algún punto hay distintos mecanismos para hacerlo, no todas las versiones funcionan del mismo modo y por lo tanto ahí nos vamos adecuando de forma particular, dependiendo de las características que tengan. Y en esa misma línea lo mismo, podemos integrarnos con Dynamics, con Oracle, con otros más locales como Sigo, como Ciesa, como Manager de Fontana, Softland, podría nombrarles muchos, ¿cierto? De los RPs que están en los distintos países, pero la respuesta es sí, ¿ok? Tenemos que entrar a mirar en detalle cuál es la versión que utiliza, cuáles son los métodos de comunicación que tiene disponible este RP y contamos con un equipo de integraciones además que nos puede ayudar en esa línea, bien sea con la resolución de dudas o bien sea efectivamente participando activamente dentro del proceso a partir de alguno de estos métodos que son más personalizados y que requieren de nuestra participación y de alguien del área tecnológica también por parte de ustedes. Con eso ahí ya terminamos entonces la ronda de preguntas y nos comprometemos a contactar a todos quienes nos dejaron ahí sus consultas y obviamente agradecerles por el interés y que podamos tener esta reunión en vivo con cada uno para que tengan un demo personalizado de la plataforma. Muchas gracias, Juani, y muchas gracias a todos ustedes por el tiempo y el espacio, ¿cierto? Por darse la oportunidad de conocer esta plataforma. Estoy segura de que podemos agregar valor al proceso que tienes en la actualidad, sea que tengas realmente un problema que resolver o sea que quieras mejorarlo porque necesitas escalar. Siempre es un buen momento para digitalizar, ¿cierto? Y para tomar las previsiones necesarias para que este proceso, que además es tan neurálgico, pueda estar con total trazabilidad, con orden y puedas realmente tenerlo bajo control. Así que ahí vamos a hacerle llegar la respuesta. Los espero a todos con sus solicitudes y tenemos un equipo preparado para responder estas dudas y para hacer las demostraciones necesarias para que revisemos caso a caso cuál es su realidad y cómo la plataforma puede ayudarles. Un gusto. Gracias a todos.